Y en este repensar la función y el trabajo de la mujer en general, también esto de poder decir hoy en día cómo, vos hablabas de economía, ¿no? Cómo sostiene el equilibrio social la tarea de la mujer. Sí. Porque si no está esa tarea de la mujer, ¿cómo puede el resto dedicarse a otras cosas? Sí. Es decir, es fundamental dentro de lo que significa la economía. Sí, y hasta la economía del cuidado plantea distintas corrientes, ¿no? Dentro de esta economía. Pero una de las cosas que se plantea es que hasta desde el sistema capitalista es patriarcal, ¿no? En donde nos ponen a nosotras las mujeres en el rol de sostenedoras y cuidadoras, como decías. Cuidadoras, claro. Y es esto, que nosotros en realidad, tomándolo desde el lenguaje del sistema patriarcal y desde la maximización de ganancias que buscan ellos, ¿no? Nosotros somos las reproductoras de esa fuerza de trabajo, porque nosotras garantizamos de que la fuerza de trabajo esté óptima. ¿Por qué? Porque a los niños los criamos, los llevamos al médico, sostenemos la educación, somos las que vamos a las reuniones del colegio, somos las que hacemos la tarea con ellos, ¿no? Entonces generamos, tomándolo desde el sistema, ¿no? Generamos esa fuerza de trabajo óptima para que después pueda trabajar, tener una disciplina, no se enferme, ¿no? Una serie de cosas que también es real y que nos ponen en ese lugar y que si nosotros no lo hiciéramos, tendría que hacerse cargo el sistema de hacerlo, ¿no? Y es más fácil que lo hagamos nosotras de manera gratuita, poniendo el cuerpo, ¿no? Y también limitándonos a nosotros en nuestra propia proyección de lo que queremos de nuestras vidas, porque también hasta pensándonos, los trabajos que tenemos muchas veces están vinculados al cuidado, las enfermeras, las cuidadoras en los geriátricos, las maestras, las secretarias son asistentes son mujeres, la mayoría de los asistentes son mujeres. Digo, no es casual, tiene que ver con esta reproducción cultural que nos imponen desde que somos pequeñas, de que tenemos que cuidar, de que tenemos que asistir, que tenemos que... Sí. Y que tiene que ver con el planteo histórico del feminismo, de que mujer no se nace, se hace, ¿no? Esas cualidades que son naturalmente femeninas tienen que ver con cualidades de trabajo, de cuidado, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Tiene que ver con esas canciones que nos cantaban desde chicas y que nos predisponían para cumplir determinados roles, ¿no? Y a partir de debatir los cuidados, uno hasta repiensa su propia vida, repiensa la vida de su madre, repiensa la vida de su abuela, cuando te decían, ya sabes cocinar, ya podés casarte, claro. Cuando en realidad ya podés vivir sola, podés sostenerte para estudiar tranquila, sin depender de nadie. Se enfocaba siempre... O podés colaborar en la casa. También. ¿No? También. Claro. Así que... En esta línea, ¿no? Ahora me voy a preguntarle un poco a la abogada. ¿Las leyes van poco a poco acompañando este nuevo planteo? Es complejo, porque en principio hay, a nivel internacional, ¿no? Podemos decir que desde la Revolución Francesa existe la Declaración de los Derechos y Deberes del Ciudadano, pero siempre fueron formuladas en masculino. Así que ya tenemos la Revolución Francesa con sus pretensiones de libertad, fraternidad e igualdad, pensadas de una posición androcéntrica, ¿no? Desde el hombre. Hubo contemporáneas de la Revolución Francesa que plantearon, por un lado, los derechos y los deberes de la mujer ciudadana y que fueron ajusticiadas en el contexto de esa revolución contradictoria, y después otras que fueron teóricas, que no están recuperadas en la academia, ni en derecho, ni en otras, digamos, salvo algunas excepciones, que plantearon la vindicación de los derechos de las mujeres, como Mary Wollstonecraft, que cuando una relee esos textos, que son hace más de 200 años también, son muy actuales. Entonces ya partimos desde una concepción, desde una producción de los derechos humanos en general, que tiene que ver con una visión androcéntrica, a la medida que se iba consolidando el capitalismo y la modernidad. Después tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, recién después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1948, y si bien fue bastante genérico y se
planteaba la prohibición de la discriminación y la igualdad era genérico, ¿no? No estaba planteada puntualmente la situación de las mujeres, como tampoco de los pueblos originarios, como tampoco de otros sectores también que necesitan, digamos, tener como un pronunciamiento específico con respecto a sus derechos. Recién en la segunda ola del feminismo, o sea, más allá de que hubo la primera ola sufragista que planteó los derechos políticos de la mujer, que creo que hasta recién, por ejemplo, en Suiza, en 1971, digamos, empezó a votar la mujer. Digo, como que hay, a nivel mundial, hay un caminar muy lento. Después, en la segunda ola, cuando después de la posguerra, las mujeres tuvieron que ocupar los lugares de trabajo de los varones, ahí empezó el feminismo a replantearse todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, ¿no? Ahora, cuando yo iba a lo siguiente también, si actualmente siempre se pensó en una cuestión de protección, ¿no? De la, Sí. sino proteger en cierta forma la ley, Sí. cuando el hombre no está, cómo se protege a la mujer. Pero la cuestión de igualdad económica todavía parece que falta, ¿no? Sí. Está como un poco... Porque la idea de igualdad, como la misma idea de desigualdad, es una construcción histórica, es una construcción social. ¿Cómo se da esa igualdad y cómo se da la desigualdad en cada momento, en cada coyuntura, en cada momento político, ¿no? Y eso es lo que el feminismo constantemente pone en discusión. ¿Cómo se da esa discusión? A partir de la reforma de la Constitución en el 94 hubo varios, digamos, avances en términos de derechos que se receptaron, digamos, en la Constitución, tratados internacionales que ponen en el centro, digamos, la protección integral de la mujer. Pero hay una cuestión cultural previa, ¿no? O sea, todos tenemos derechos, pero los derechos se ejercen con organización, ¿no? Cómo se genera la organización necesaria para poder avanzar y concretar y hacer efectivos esos derechos. Eso es el feminismo. Después de la recuperación de la democracia, con el proceso que siguió después, comenzaron los encuentros nacionales de mujeres. Hay autoras que recuperaron la historia de esos encuentros que son desde el año 86, casi 30 años, y planteaban esta cuestión de que por qué en las asambleas del año 2001, que fue una efervescencia de esa pueblada que signó el mes de diciembre, se ponía como algo novedoso de las asambleas, cuando el feminismo siempre tuvo... Y está esta cuestión, este doble juego de la invisibilización y poner sobre la mesa, ocupar la calle, ocupar el espacio público para mostrar acá estamos. Berenice y Ludmila se nos quedan, ¿no? Nos siguen acompañando. Vamos a ir a una pausita, Sí, vamos a sí. seguir, vamos a hablar nuevamente a quién está dirigido, además, vamos a volver sobre el trabajo y la materia, a quiénes está dirigido también, vamos a ampliar un poco más sobre esto. Y tenemos ahora entonces una pequeña pausa y ahora volvemos con Horas Extras.